Para la elaboración del pan utilizaremos una harina con 12% de proteínas o harina panadera. Comenzamos agregando la harina en un bowl. Colocamos en el centro la sal, el azúcar y la manteca vegetal. La levadura esta vez la agregaremos en los bordes del bowl. Agregamos un poco de agua para diluir la sal y el azúcar. Continuamos agregando en varias partes el agua hasta hidratar toda la harina. Colocamos la mezcla en la mesa de trabajo y comenzamos a amasar por unos 10 minutos aproximadamente. Todo va a depender del ritmo que cada uno tiene para amasar. Esta masa es poco hidratada, así que tenemos que armarnos un poco de paciencia y obtendremos un buen resultado. Boleamos la masa y la dejamos reposar por unos 5 minutos para que se relaje. Cubierta para que no se reseque. Untamos la mesa de trabajo con un poco de manteca y procedemos a estirar la masa, doblándola sobre sí misma hasta que ya no se puede estirar más. Procedemos a sobar un poco la masa ayudándonos de un rodillo o de cualquier utensilio que nos sirva para estirar.
Doblamos en forma de libro y dejamos reposar por 5 minutos hasta que la masa se suavice. Probamos por segunda vez, repitiendo la misma operación, estirando y doblando sobre sí misma hasta que se resista. Este proceso le dará más fuerza a la masa. Boleamos la masa y la dejamos reposar por 20 minutos hasta que suavice, cubriéndola para que no se reseque. Untamos nuestras manos y la superficie de trabajo con un poco de manteca, muy poca, pero sacamos un poco el aire de la masa, la estiramos hasta lograr hacer un rectángulo. Y cortamos listones de masa para elaborar los panes. Cada listón de masa es un pan, que pesa 100 gramos cada uno. Doblamos cada listón sobre sí mismo y tratamos de alisarlo bien, haciendo un cilindro largo y fino. El pan para mataniño es un pan largo
y debemos tener en cuenta la bandeja que se usará para que venga del tamaño deseado. El pan se deberá colocar en la bandeja con una pequeña separación entre cada uno. Dejamos reposar hasta que doble su tamaño. Y llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados por 15 a 20 minutos. De todas maneras, controlamos el horno porque no todos los hornos son iguales. El mío es eléctrico, otros son a gas y cada uno conoce el suyo. Como se dice, cada horno es un mundo. Comenzamos preparando el escabeche. Colocamos un poco de aceite en una sartén caliente y sofreímos la cebolla. El ajo, luego agregamos el chile verde dulce, también conocido como pimentón o pimiento. Si se desea, se puede agregar chile picante. Una vez que la cebolla se haya cristalizado, agregamos la zanahoria rallada. Seguimos sofriendo y mezclando por un poco. Agregamos el repollo cortado finamente y bien lavado. Mezclamos bien todos los ingredientes. Salteamos por unos pocos minutos sin dejar sobrecocer el repollo. Así quedará crocante y no destilará su agua. Agregamos una cucharada de vinagre blanco. Pimienta y sal al gusto. Removemos bien. Apagamos el fuego. Lo dejamos enfriar por unos minutos para luego agregar los aderezos y completar el escabeche. Mientras los vegetales se enfrían, pasamos a tostar los panes. Colocamos un poco de mantequilla en una plancha o sartén. Y dejamos tostar los panes por cada lado. Esto se hace con el propósito de sellar y darle un poco de consistencia al pan. Sellaremos también el relleno de nuestro pan. En un sartén colocamos un poco de mantequilla y sellamos la salchicha y el jamón, que en este caso será nuestro relleno.
Una vez que los vegetales del escabeche se hayan enfriado, le agregaremos una serie de aderezos para darle un mejor sabor. Colocamos unas gotas de salsa inglesa, mostaza, y mayonesa al gusto. Mezclamos bien para integrar todos los ingredientes y si se desea también se puede ajustar de sal. Procedemos a rellenar los panes, previamente haciéndole una apertura en la parte de arriba al pan, tratando de que no sea muy profunda, así no se romperán. Procedemos a rellenarlos. En este caso nuestro relleno es de salchicha y jamón. Le agregamos el escabeche. Colocamos las diferentes salsas, en este caso salsa negra, ketchup, mostaza, mayonesa y queso rallado. ¿Conoces tú el origen de los panes mataniños? Cuéntanos en los comentarios qué versión conoces y cuál relleno es tu favorito. Espero les haya gustado la receta de hoy, atrévanse a prepararla. No olviden de suscribirse, de comentar y compartir. Chao, chao, hasta la próxima.